Confesar a Cristo para ser salvos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor. Dios te salvará si con tu boca lo anuncias a otros. Romanos 10, 9 y 10. Se necesita la fe interior del corazón y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Romanos 10, 10. Después de oír el Evangelio, creer que Cristo es el Hijo de Dios levantado de los muertos para nuestra justificación y de arrepentirnos de nuestros pecados pasados, necesitamos confesar a Cristo delante de los hombres para ser salvos. El inspirado apóstol Pablo dijo que la fe y la confesión son para obtener la salvación. Romanos 10, 10. ¿Qué debemos confesar? Nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios. Dios el Padre ha dicho que Jesús es su Hijo. Este es mi Hijo. Mateo 3:17. El que confiesa a Jesucristo dice exactamente lo mismo. Declara que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, la expresión Hijo de Dios es igual a decir Dios. Esta es una de las razones por la cual los líderes religiosos querían matar a Jesús, porque decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. Juan 5:18 y Juan 10:33. Hijo de Dios no indica inferioridad, sino identidad. Cristo es Dios. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Hebreos 1:3, Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, Segunda de Pedro 1:1, Primera de Juan 5:20 y Hebreos 1:8. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios es reconocerlo como Dios y como nuestro Dios. En cambio, quien lo niega lo está repudiando, no lo reconoce como suyo. Es lo que Pedro hizo la noche que lo negó. Dijo, no conozco al hombre. Mateo 26, 72 y 74. En otras palabras, no es mi Señor. Él no es nada. Yo no lo conozco. La confesión y sus riesgos. Confesar a Cristo puede desatar conflictos. Si uno teme al hombre más que a Dios, corre el riesgo de negar a Cristo, como hicieron los padres del muchacho sanado por Jesús. Sabemos que Él es nuestro Hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenle a Él. Ya está grande y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque les tenían miedo a los líderes judíos. Juan 9, 20 al 22. Este mismo temor se manifestó entre los que estando en el liderazgo creían en Jesús. Muchos de los dirigentes judíos que creían que Él era el Mesías no lo confesaban. No lo admitían públicamente por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Juan 12:42. Todas estas personas tuvieron fe, pero solo fe. Por supuesto que la fe salva, pero no es la fe sola la que salva. La fe que salva es la fe obediente. Entre estos líderes estaba José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos. Juan 19:38. ¿Por qué se avergonzaban de Cristo? Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Juan 12:43. La gente busca la aprobación, la aceptación y el aplauso de los hombres, algo que solo durará un tiempo limitado, mientras que la aprobación de Dios produce beneficios eternos. 2 Corintios 4, 17 y 18. Es cierto que confesar a Cristo podría costarnos algo de valor temporal, un empleo, prestigio o alguna que otra riqueza, pero el avergonzarnos de Él
nos costará mucho más en la eternidad. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Si lo negamos, Él también nos negará. 2 Timoteo 2:12. Los que buscan la aceptación y buena voluntad de los hombres, ya sean estos familiares, amigos, socios o clientes, y no buscan el favor de Dios, se perderán eternamente. Marcos 8:38 y Mateo 10:33. ¿Qué bendición gozarán en el día final los gobernantes que buscaron la aprobación del Sanedrín? Recordemos las palabras de Jesús. ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Mateo 16:26. Una de las decisiones más importantes de la vida es elegir de quién queremos la recompensa. ¿Deseamos el favor de Dios o de los hombres? Es imposible complacer a ambos. ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Puedo ser un discípulo secreto? Ser un discípulo secreto de Jesús no aprovecha para nada, y negar a Cristo trae consecuencias horribles. Jesús dijo: «No se avergüencen de mí. Si lo hacen, yo me avergonzaré de ustedes cuando regrese en la gloria de mi Padre». Marcos 8:38. Al que me niegue públicamente, yo lo negaré delante de mi Padre. Mateo 10:33. Dios es justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. En el juicio final, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Gálatas 6:7. Si una persona en su vida terrenal se avergonzó de Jesús y buscó la aprobación de los hombres, Jesús se avergonzará de ella, es decir, la rechazará. Como verás, la confesión pública es esencial para la salvación. Cuando un individuo cree y confiesa ante los demás que tiene fe, asegura la salvación. Romanos 10:10. Yo, el Hijo del Hombre, los honraré públicamente en la presencia de los ángeles de Dios si declaran aquí en la tierra que son mis amigos. Pero negaré delante de los ángeles a aquellos que me nieguen entre los hombres. Lucas 12:8 y 9. Muestra tu fe por tus obras. La fe de los que por temor no confiesan a Cristo no vale nada. Mateo 10:32 y 33, Marcos 8:38 y Romanos 10:9 y 10. Porque es una fe muerta. La fe está muerta si no fructifica en buenas obras. Santiago 2:26. ¿A qué obras se refiere? A las obras de la fe. La evidencia de la fe es la obediencia a Dios. La fe tiene que ser acompañada por actos de obediencia. La fe sola, el asentimiento mental de que Cristo es el Hijo de Dios, no alcanza para ser salvos. Tenemos que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De ese modo, estamos confesando que Él es Dios, nuestro Señor y Dios. Juan 20:28. ¿Quiénes confesaron públicamente su fe en Cristo? El eunuco etíope. Él dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Hechos 8:37. Timoteo, Dios te llamó y te prometió vida eterna cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Has confesado la buena confesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:12. Jesús mismo confesó la buena confesión delante de Poncio Pilato. Mateo 27:11 y Juan 18:36 y 37. Nuestra confesión de fe en Jesús sigue siendo la confesión que hizo el mismo Señor Jesucristo.
Pero cuidado, confesar la buena confesión no solo es necesaria para la salvación, sino que ha de ser continua. Mantengamos con firmeza, sin vacilar, el testimonio de la esperanza de nuestra salvación. Hebreos 10:23. Continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza, que consiste en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús, frutos de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15 y Primera de Juan 4:2. El apóstol Pedro también hizo esta misma confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Repara en el hecho de que la confesión de fe no es el único requisito para ser salvo. ¿Los demonios creen? Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Santiago 2, 19 y 20. Los demonios, sin ser salvos, creen en Cristo y confiesan a Cristo. Eres el Hijo de Dios. Lucas 8:28, Marcos 1:24, Marcos 5:7, Mateo 8:29 y Lucas 4:34. Los demonios tienen muy claro el concepto de la persona y la misión de Jesucristo. Hechos 16, 16 y 17. Y conocen el testimonio del Padre, que desde el cielo ha confesado a Cristo como su Hijo. Marcos 1:11. Confesar a Cristo implica rendirse a Él como Señor. De nada sirve la confesión de labios si no surge de la rendición del corazón. Confesar a Cristo para salvación requiere obediencia, sacrificio, servicio y fidelidad. Debemos confesar a Cristo no solo delante de amigos, sino aún delante de los enemigos. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Confesar no implica arrepentimiento. Balaam hizo una confesión y dijo: he pecado. Números 22:34. ¿Pero mostró algún fruto de arrepentimiento? No, porque siguió practicando la brujería. Los israelitas mataron, entre otros, al adivino, agorero, brujo Balaam, hijo de Beor. Josué 13:22. La Biblia presenta el testimonio de que no hubo cambio en su vida. Acán dijo: he pecado. Josué 7:20. Pero su confesión fue el producto de una confrontación espiritual. Dios mismo lo señaló como responsable del mal que operaba sobre todo el pueblo. Como consecuencia, pagó con su vida por su pecado. Saúl dijo: he pecado. Primer libro de Samuel 15:24. Pero murió sin ser fiel a Dios. David dijo: he pecado contra el Señor. Segundo libro de Samuel 12:13. Y luego mostró frutos dignos de arrepentimiento. Salmo 51. Más adelante David volvió a pecar al censar al pueblo y dijo: he pecado gravemente. Segundo libro de Samuel 24:10. Pero se arrepintió. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Segundo libro de Samuel 24:10. Dios oyó la oración y siguió siendo un varón conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Los convertidos de Juan, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Mateo 3:6. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:18. La confesión de los pecados
debe acompañarse de arrepentimiento. ¿Qué significa? Cambio de vida. Confesión de fe versus confesión de pecados. La confesión que el pecador arrepentido hace antes de ser bautizado, es decir, aquella en la que cree que Jesús es el Hijo de Dios, Hechos 8:37, no debe ser confundida con la confesión de sus pecados. Quienes acudían a Juan para ser bautizados confesaban sus pecados, y la Biblia dice que cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Mateo 3:6. Todo cristiano auténtico, nacido de nuevo, confiesa sus pecados cuando viene a Cristo, pero sigue confesando toda transgresión que comete después. Abiertamente reconozcan sus pecados el uno al otro, confiesen sus pecados unos a otros. Santiago 5:16. Advierte la relevancia de la oración unida a la confesión de los pecados para la sanidad de un enfermo. La oración de fe restaurará, sanará al enfermo. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:15 y 16. Veamos algunos pasajes que nos exhortan a confesar nuestros pecados. El que peque, confesará aquello en que pecó. Levítico 5:5, Levítico 16:21 y Levítico 26:40. La persona confesará el pecado que cometió. Números 5:7. Te confesé todos mis pecados y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Salmo 32:5. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Proverbios 28:13. Muchos de los que habían creído confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Hechos 19:18. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿A quién debe hacerse la confesión? Los pecados deben ser confesados a Dios porque todo pecado es contra Dios. Salmo 51, 1 al 4. Y porque todo perdón viene primero de Él. Pero si el pecado afectó a otra persona, debe haber confesión a la persona ofendida. Por ejemplo, el que peca contra su esposa debe confesar lo malo que haya hecho justamente a su esposa. El que peca contra su jefe debe confesar su pecado al jefe. Y el que peca contra la iglesia debe confesar su pecado a la iglesia. ¿De cuántos pecados nos limpió el Señor? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La verdad es que a los ojos de Dios no hay pecado tan grande, tan sucio o tan vil que Él no pueda perdonar. ¿Qué sucede con los pecados confesados? Son perdonados. Primera de Juan 1:9. ¿Qué sucede con los pecados que Dios perdona? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:27. Gloria al Señor por esta promesa.